Las bacterias y el hombre, biosensores. El objetivo de nuestra presentación es compartir conocimientos sobre los biosensores, especialmente los biosensores microbianos, y su aprovechamiento en distintas áreas de investigación. Esta presentación es hecha por Kurtz Yvonne y Rivera Lins. ¿Qué son? Los biosensores se pueden definir como dispositivos de análisis que comprenden un sistema de reconocimiento biológico, como lo pueden ser células, tejidos, receptores, ácidos nucleicos, enzimas, ribosimas, anticuerpos, entre otros. También pueden reconocer nanomateriales y compuestos biomiméticos. Los biosensores, además, constan con un transductor para el procesamiento de señales, es decir, dispositivos capaces de captar y cuantificar un elemento en concreto de una solución llamada analito, pero lo hace a través de biomoléculas. En pocas palabras, es un sensor que utiliza biomoléculas para detectar otros analitos u otros compuestos. Estos biosensores son dispositivos analíticos que surgen en una combinación de un microorganismo en contacto íntimo con un transductor físico adecuado, en el que se genera una señal medible proporcional a la concentración de analitos. En ellos se utilizan como sustitutos de las enzimas libres, tanto células viables preparadas por métodos diversos, por ejemplo, la permeabilización, como células completas en las que se aprovechan las enzimas periplásmicas, pudiendo ser monitorizadas todas aquellas especies que actúan como sustratos o inhibidores en los procesos implicados en las funciones respiratorias y metabólicas de la célula. Básicamente son sensores capaces de detectar ciertas especies de microorganismos mediante la identificación de analitos característicos de su metabolismo y o respiración. Este esquema descriptivo. Podemos observar algunas bacterias existentes en un medio productoras de metabolitos, los cuales son detectados por el transductor. Elementos que se pueden reconocer por medio de un biosensor: ADN, células, especies de microorganismos en un medio mediante la demanda bioquímica de oxígeno y otros parámetros metabólicos de respiración presentes en el medio, así como también identificando metabolitos de interés presentes en este medio propios de la especie de microorganismo, organelos y tejidos. Partes de un biosensor. Consta de tres partes principales, los cuales son un elemento de reconocimiento biológico, un biotransductor y un procesador de señal. ¿Y en qué consiste cada parte? Bueno, el elemento de reconocimiento biológico es una enzima o un anticuerpo que interactúa de forma selectiva con el analito en cuestión que genera una reacción biológica bioquímica. El biotransductor es la parte que se encarga de convertir esta señal biológica o química en una señal electrónica u óptica, leíble por el procesador de señal. Y por último, el procesador de señales es aquel que toma las señales salidas del biotransductor y las procesa y amplifica hasta reflejar en pantalla el resultado final. Tipos de biosensores microbianos. Se clasifican en biosensores de medición de respiración, biosensores de medición de metabolitos y biosensores híbridos. Los biosensores de medición de respiración, como su nombre lo dice, se basan en la inmovilización de microorganismos aeróbicos sobre un electrodo de oxígeno. Esto es posible cuando un sustrato, que puede ser metabolizado por el microorganismo, se encuentra en una disolución saturada de oxígeno. Lo que pasa es que ocurre una reacción metabólica con consumo de oxígeno, así que puede llevarse a cabo la identificación de esa especie por la disminución de la presión del oxígeno. Los biosensores de medición de metabolitos se basan en detectar el metabolito producido por una reacción catalizada por el microorganismo inmovilizado. Usando distintos tipos de sensores o gases de iones, pueden monitorearse los analitos de interés y así acercarnos a la identificación del microorganismo presente en ese medio. Los biosensores híbridos están basados en la combinación de un biosensor microbiano y una membrana con enzimas inmovilizadas. Pero, ¿cómo funcionan? Los biosensores funcionan como elementos de reconocimiento, es decir, entran en contacto directo con el compuesto químico que nos interesa detectar, el llamado analito, generando un cambio particular que otro componente del sensor, el elemento transductor, convierte en una señal fácilmente medible. Proporcionan información cualitativa, cuantitativa y semicuantitativa del medio ambiente que lo rodea a partir de reacciones bioquímicas específicas. En el caso de los biosensores microbianos, nos brindará información que nos ayuda a identificar la presencia de una especie específica de microorganismo. En la imagen observamos la sustancia de detectar, el analito que está de color rojo, acercándose al elemento de reconocimiento que puede ser de afinidad.
como una proteína o un receptor, o que sea catalítico, como una enzima o célula específica. Estos dos elementos, el analito y el elemento de reconocimiento, generarán una reacción. La interfase lleva esta señal biológica química al transductor para que sea convertida en una señal leíble del detector, y este último procese y amplifique la señal hasta reflejarla en pantalla el resultado final. Utilidades de un biosensor. Se requieren biosensores de alta sensibilidad, velocidad de medición y bajo costo. Reemplazan los análisis de laboratorio tradicionales y se utilizan en varios campos, desde el campo médico para la determinación de glucosa, creatinina, proteínas, lactato, para análisis ambiental como pesticidas, contaminantes y herbicidas. Además se utilizan para análisis de alimentos, nutrientes, colorantes, endocolorantes y conservadores, y para el seguimiento de procesos y control de calidad. Algunos ejemplos de sus utilidades son medidor de glucosa en sangre, pruebas de embarazo y test de antígenos. Además, en el caso de los biosensores microbianos, en los últimos años se han desarrollado un gran número de estos para aplicaciones medioambientales, alimentarias y biomédicas. Ejemplos de biosensores microbianos. Biosensores microbianos electroquímicos son amperométricos que operan a un potencial fijo aplicado entre un electrodo de trabajo que contiene las células del microorganismo y uno de referencia. En estos biosensores, la variación de corriente generada por la reducción u oxidación de un producto electroactivo, metabólico o un intermedio en la superficie del electrodo de trabajo se correlaciona con la concentración de los compuestos de interés. El uso de microorganismos como microreactores para lograr la detección bioelectroquímica de compuestos de interés elimina la necesidad de aislar las enzimas individuales y permite a los biomateriales activos trabajar en condiciones muy próximas a su ambiente natural, logrando entonces una alta estabilidad. Ejemplos de biosensores microbianos electroquímicos. Rhodophyrax ferrireducens, capaz de transferir electrones a un electrodo de grafito durante la oxidación de la glucosa. Puede facilitar el transporte de electrones utilizando especies capaces de actuar como alambres de comunicación entre las enzimas de los microorganismos y los electrodos. Gluconobacter oxidans. Las deshidrogenasas dependientes de la pirroloquinolina, quinoa, contenidas en su membrana periplásmica, son eficaces para lograr la oxidación de una gran variedad de sustratos, pero mejora su eficacia bioelectroquímica. Mejora enormemente cuando se utilizan medidores redox del tipo ferricianuro, los biológenos o las quinoas. En ambas imágenes podemos observar cómo se ven formológicamente estas bacterias. Conclusiones. El análisis de contaminantes químicos y biológicos constituye un reto analítico y social para las industrias de agroalimentos. Los biosensores han llegado a ser una opción de gran selectividad, especificidad, amplio espectro mínimo de tratamiento, poca cantidad de muestra, fácil manejo, portátiles y automatizables, etc. Los biosensores se están convirtiendo rápidamente en parte de nuestras rutinas normales de salud. Las nuevas tecnologías de sensores están abriendo caminos para mejorar la salud. A futuro, estos biosensores podrían proporcionar acceso a una mejor salud de formas que aún no podemos imaginar. Referencias. Compartimos nuestras referencias utilizadas.